Bueno, cambiamos de tema. La semana pasada presentamos en la noche en la televisión, en Imagen Noticias, trabajo como parte de estas historias de violencia contra las mujeres, una historia muy fuerte porque involucraba a un atleta mexicano muy exitoso, ganador de una medalla olímpica hace un año, de una medalla panamericana en los Juegos de Lima. Y bueno, conocimos por ello una historia de violencia también en contra de la pareja de este atleta, también ella atleta, y la historia la contó nuestra compañera de Imagen Noticias, Yafet Tirado, a quien invitamos esta mañana. Yafet, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenos días, Ciro, gracias. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Platícanos a grandes rasgos de qué se trata la historia y a quienes tenemos hoy aquí como invitados en el programa. Buen día, Yafet. Buenos días, Ciro. Sí, bueno, la semana pasada platicamos con Edna Quintanilla, es una joven atleta también, ahorita nos acompaña aquí en el estudio. Edna denunció la semana pasada ante un ministerio público y también denunció en sus redes sociales la violencia que sufría por parte de su exnovio, de su expareja, el medallista mexicano Daniel Martínez Estrada. Ella contó en un video en redes sociales, es donde lo publicó, y habla de cómo inicia esta relación, cómo empieza la violencia y pues también el temor a denunciar. Además de acompañarnos Edna Quintanilla, nos acompaña su abogado. Buen día a los dos. Gracias Alexandro por venir, Olea. Edna Paulina Quintanilla, gracias por venir. Gracias. Y gracias, abogado Alexandro Olea. Gracias, Ciro. Buenos días por estar aquí. Ya ven. Ok. Edna, me gustaría que nos platicaras nuevamente cómo conoces al medallista, a Fernando Estrada, cómo inicia esta relación y cómo viene también esta parte, señales de la violencia, cómo inicia la violencia. Bueno, nosotros nos conocimos en el CENAR, que es un centro de alto rendimiento. Ambos estábamos viviendo ahí, muy reciente de que llegamos a la Ciudad de México. Y pues bueno, empezamos a salir y todo. Y ya cuando inicia la relación, sí mucho, un mes después, inicia todo este tipo de presión. Inicialmente fue psicológica, después se convirtió en física y aparte pues también hubo un poco de violencia sexual. Okay. Entonces inicia desde desde muy temprana la relación, inicia toda esta, pero pues fue incrementando con el tiempo. ¿Cuántos años? Fueron 3 años y medio. 3 años. Esto habrá empezado en el junio del 2016. Del 16. Uh-huh. Sí, fue en junio del 2016 y termina en diciembre del 2019. Okay. ¿Cuál sería esta primera señal, digamos? Bueno, la primera señal fue el controlar mis redes sociales y con quién hablaba. O sea, yo no podía no aceptar hombres en mis redes sociales y aparte no podía hablar con ellos, y además él tenía pues las contraseñas de todas mis redes sociales y él podía entrar cuando él quisiera, y de hecho muchas veces él empezó a eliminar como a amigos y personas que él decía. ¿Cuánto duró eso? Siempre. Uh-huh. ¿Y por qué lo aceptabas? Pues en un inicio fue como parte de, yo pensé que iba a resultar mejor, o sea, que dije, pues igual y tiene mis contraseñas, entonces va a estar un poco más tranquilo de que en el momento en que él, si lo hiciera, entraba, pues no iba a encontrar absolutamente nada. Pero bueno, al final terminó siendo pues contraproducente. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 23 años. 23 años, tenías 20 cuando empezó la relación. Acaba de cumplir. ¿Qué formación académica tienes? ¿Hasta cuándo estudiaste? Licenciatura. Hasta licenciatura. Uh-huh. ¿Tenías información? Sí. ¿Habías escuchado? ¿Tenías conocimiento de la violencia de género? Sí, claro. Yo creo que... Pero lo permitiste. Pues algo que influyó mucho es que estaba muy vulnerable. Pues había venido sola a la Ciudad de México. Uh-huh. Mi familia se queda en mi lugar de origen, en Chihuahua. ¿En Chihuahua ciudad? Sí, en la ciudad de Chihuahua. Uh-huh. Y además luego pasa una situación familiar muy fuerte, entonces yo estaba bastante vulnerable y la persona que estaba ahí en ese momento era él. Entonces de cierta forma, por un lado era como la única persona que estaba conmigo aquí, entonces él de cierta forma aprovechó esta situación, yo creo, y fue que pudo hacer como estas cosas más. ¿Él qué edad tiene? Él tiene 26, 27 años. 26, tenía 23 cuando 23, empezaron la relación. Un chavo también muy joven. Sí. ¿Qué conductas se tipifican aquí, abogado? Gracias, Ciro.
Pues a partir del día viernes empezamos a representar a Edna. Edna, de motu propio, tomó la decisión de acudir ante la Fiscalía General de la Ciudad de México a hacer del conocimiento de estos hechos, y estos hechos se tipificarían, salvo que el Ministerio Público señale lo contrario, en una violencia familiar equiparada. Okay, en atención a que nuestro Código Penal, en sus artículos 201 y 201 bis, señalan muy claro cuáles son las conductas de violencia física, violencia sexual, etcétera, y en este caso, al ser una relación de parejas, se equipara a la violencia familiar como tal, por tener una relación de sentimental, aunque no vivan o no habiten en el mismo inmueble. ¿En principio son delitos graves? En principio la violencia física y la violencia psicoemocional no. Sin embargo, la violencia sexual sí. La violencia sexual sí viene referida en el capítulo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, en su caso, un juez, si llegamos ante un juez de control en este asunto en específico, el Ministerio Público tendrá la obligación de solicitar la prisión preventiva oficiosa. Okay. Licenciado, quisiera yo hacer también una pregunta. Por parte de la CONADE, si bien él es un becado, forma parte de un fideicomiso, ¿también tendría que ver ahí alguna sanción o no? Desconozco las acciones que vaya a tomar la CONADE, sin embargo, estimamos, y por lo que entendemos de este famoso fideicomiso, que él estaba obligado a conducirse con decoro, con respeto, inclusive hasta de género. Por lo tanto, estimo que la CONADE por lo menos debería de retirarle esos apoyos que vienen señalados en el fideicomiso. Ahora, insisto, jurídicamente es un tema entre particulares. Sin embargo, ambos, al ser afiliados a la Federación Mexicana de Atletismo y por ende a la CONADE, estimamos que deberán de tomar acciones en consecuencia. Sin embargo, nosotros lo que desahogaremos e intentaremos hacer es que la Fiscalía General de la Ciudad de México actúe como es su deber, y que en su caso solicite una audiencia a un juez de control para formular imputación a este sujeto. Hemos buscado desde el jueves a Fernando Daniel Martínez, el atleta mexicano señalado, acusado por Edna. No hemos obtenido respuesta. Tú tomaste una decisión muy dura al grabar una conversación y difundirle una conversación donde él reconoce los hechos de violencia. Sí, claro. Bueno, cuando yo recibo esta llamada, inicialmente yo no sabía que era él. Porque ¿esa llamada fue? Fue a los 5 minutos que yo había subido el video. Que fue el martes. El miércoles. El miércoles, hace 8 días. Sí. Entonces yo recibo esta llamada así, tenía 5 minutos máximo que había subido el video, entonces yo contesto, digo, yo no sabía que era él porque me habla de otro número y yo no tenía registrado ese número. Entonces, inicialmente iba a colgar, pero en eso él me empieza a decir que, pues me empieza a amenazar un poco. Entonces es cuando yo empiezo a grabar la conversación. Y bueno, pues todo lo que me dice en cierta forma fue mucho de... Dice que le destruiste la vida. Bueno, que le pares porque ya le destruiste la vida y que se la vas a terminar de destruir. Yo no le destruí, o sea, él es simplemente consecuencias de los propios actos que hace cada quien. Perdón, tenemos que hacer una pausa, regresamos en este punto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué viene a partir de esta experiencia? ¿Qué viene para ti, aparte, desde luego, del pleito legal? Así es. Que ya está en curso. Ya está en curso. Y a trabajar. ¿Y qué viene para ti? Tan joven, 23 años, atleta de alto rendimiento. Regresamos con Edna Paulina Quintanilla. Volvemos. 9:23, seguimos conversando con Edna Quintanilla y con su abogado Alexandro Olea sobre este caso de violencia por parte de una figura del deporte mexicano, medallista de oro en los Panamericanos de hace un año.
No, de hace 2 fueron 2. No, fue el año pasado, sí, claro, el año pasado. El 6 de agosto. De Fernando Daniel Martínez, además ganó 5 o 10 mil metros. El 5,000 metros, una carrera emocionantísima, narrada maravillosamente también. En fin, parecía un ejemplo de una historia de un joven mexicano preparado que había logrado el alto rendimiento, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, y nos enteramos por su pareja, muy jóvenes los dos, por Edna, pues que la agredía, y en eso estábamos Jafet. Sí, platicando con Edna. Cuéntame, justo hablando de que él era una figura, ¿no? Conocida, todo mundo, pues supongo le valora a su carrera como atleta. ¿Tú cómo te sentías al saber cómo te violentaba, que la gente no lo sabía? ¿Eso te provocaba más temor para tomar alguna acción legal? Sí, en realidad sí. Bueno, por toda la relación que llevábamos, pues yo tenía bastante miedo, y aparte me sentía como encerrada en una situación en la que yo estaba sola aquí y él era la persona que estaba conmigo, entonces era como una mezcla. Y aparte, pues yo sabía que pues él tenía mucha gente que lo iba a apoyar por el hecho de ser atleta y todas las instituciones atrás de él. Entonces también era un factor muy importante por el que a mí me detuvo muchas veces pues hacer alguna denuncia o hacer algo público. Tomar alguna acción. Sí. Sí, porque y además en este caso pues está la grabación, ¿no? La grabación en la que él reconoce estos hechos, abogado. No sé si esas grabaciones siguen sin tener valor probatorio. No, sí tienen valor probatorio. Tiene que la grabación es brutal, porque el tipo dice, sí, reconozco que te golpeaba, pero es que estábamos mal los dos. Bueno. Pero hay un reconocimiento de él de la violencia en esa grabación. ¿Es una prueba? Claro, ¿Sí? Claro que es un dato de prueba, el cual se debe de incorporar conforme a nuestro Código Nacional Procesal. Se debe de incorporar a la carpeta de investigación para que surta los efectos correspondientes, es decir, que en su momento un juez de control le dé la validez correspondiente, y si llegamos a una etapa de juicio oral, se pueda utilizar la misma y el tribunal de enjuiciamiento la tome en cuenta para, en su caso, determinar su resolución. ¿Qué otros datos de prueba ahorita cree que podrían agregar a esta carpeta? Mira, además de los actos de investigación que tenemos que hacer tanto nosotros como asesores jurídicos de Edna como la propia Fiscalía General de la Ciudad de México, tenemos evidencias o datos de prueba consistentes en fotografías donde Edna sale con las huellas de esa violencia física, que inclusive son parte del propio video que subió a redes sociales Edna, sí. Y otros datos de prueba que en este caso me tengo que reservar para no dar una ventaja indebida, además de que tenemos que seguir los protocolos de cadena de custodia que señala nuestro Código Nacional, pero sí, también hay testigos, si bien es cierto no presenciales, porque es un delito los llamados ocultos, porque normalmente pasa entre las dos partes y en lugares cerrados, como en este caso una habitación, pero sí tenemos testigos que vieron a Edna después de los eventos, ya sea de inmediato o al día posterior, etcétera, sí, con esas huellas de esa violencia. ¿Y qué viene para ti, Edna? ¿Cómo rehacer una vida después de esta experiencia, más allá de él, que me imagino va a ser difícil, duro, pleito legal? Más allá de eso, 23 años. Te queda 60, 65, 70 años de vida, 80 años de vida, no sé cuántos más. Pues sí, es una situación bastante difícil y que la verdad nunca creí que yo iba a estar en este tipo de situaciones. Y creo que es muy importante para mí tener la asesoría psicológica adecuada, porque... ¿La estás teniendo hoy? Sí, estoy iniciando con eso, porque creo que es muy importante trabajar en toda esta situación, porque si bien fue física y así, pues una muy fuerte fue la psicológica. Entonces yo creo que igual no siento que mi vida esté ahorita, que ya vaya a estar estancada o así, ni mucho menos, pero sí creo que es de mucho trabajar para poder recuperar mucho de lo que perdí en todo este tiempo, y aparte recuperarme yo
como mentalmente y todo esto, y para poder llegar a estar otra vez bien. Okay. Yo te preguntaré algo más, Edna. Después de 3 años de esta violencia, finalmente, ¿qué es lo que te hace decidir denunciar el parteaguas? Pues yo ya lo había pensado, porque en el momento de la última agresión yo me espanto mucho, porque digo, bueno, o sea, ok, no pasó nada, pero y si se le hubiera pasado la mano, tal vez no podría estarlo contando ahorita, o tal vez en un estado diferente lo estaría contando. Entonces es lo que me hace a mí pensar, y yo ya lo había estado pensando, pero a la vez todavía me estaba deteniendo un poco este miedo que hablé anteriormente, pero luego llega mucha gente cercana a mí y me apoya, y dije, bueno, entonces no estoy sola y voy a tener apoyo también, y pues fue lo que me impulsó no, o sea, bueno, igual con miedo, pero al valor a poder hacerlo. Bueno, pues, ¿qué decir, abogado? Así es, Ciro. Así es. Solicitarle a las autoridades, en específico a la Fiscalía General de la Ciudad de México, que apliquen los protocolos de violencia de género. Hoy Edna es una persona vulnerable. ¿Tiene protección? No tiene protección. Inclusive por temas, quiero pensarlo así, burocráticos, desde que presentó su querella a la fecha, pues no la han citado ni siquiera para ratificar, etcétera, y por eso es una de las razones que acude a ¿Qué día nosotros. presentó la acusación? El martes. El 10 de... Martes 10 de marzo, así es. 8 días. Hoy sabemos que de la Fiscalía donde presentó su querella ya no se encuentra erradicada la carpeta de investigación, que se encuentra en otra Fiscalía un poco más especializada, pero sin embargo no han aplicado los protocolos. Entonces esa sería ¿Cuál sería el primer paso del protocolo? La seguridad de Edna. Hoy está vulnerable a una, esperemos que no, pero a una reacción de esta persona o de alguien cercano a él, ¿no? Entonces, por lo pronto, su seguridad. Ese sería el primero de ellos, ¿no? Y después, los protocolos son muy claros respecto a la violencia de género, que se apliquen, pero el primero, y creo que es lo más importante, es que hoy Edna tenga la seguridad suficiente y correspondiente para poder llevar a cabo sus acciones jurídicas y su vida cotidiana sin temor alguno. Pues lo veremos. Le agradecemos mucho. Muchas gracias, Edna, no, por muchas venir gracias. Acá. Dentro de todo te ves razonablemente tranquila. Pues más o menos. Viva, vital. Pues sí, la verdad sí ha sido bastante difícil todos estos días, pero pues ni modo. O sea, es parte de lo que tenía que hacer. ¿Dejaste el deporte, me imagino? No totalmente. Lo dejé este año que inicié también a trabajar, como para acostumbrarme a las dos cosas y todo. Entonces este año sí no participé en ninguna competencia. ¿Y tu disciplina era? Caminata. Era la caminata 20, 50, 20. 20 kilómetros, sí. Y no estás ahorita en alto rendimiento. En este momento no. Sí tomé un año de acostumbrarme Nos decían que porque estabas trabajando. Sí, justo porque empecé a trabajar, entonces quise como acostumbrarme a las dos cosas. Bueno, pues muchas gracias. Por cierto, hay un grupo de abogados, ahí nos hizo saber el abogado Marco Antonio del Toro, le mandamos saludos, que están promoviendo, esta pregunta es para usted, están promoviendo que se suspendan los trabajos en tribunal, se empinen en la contingencia. Si ese fuera el caso, si se agravaran las condiciones, ¿qué pasa, por ejemplo, con los protocolos de seguridad para él? Vamos a suponer que esto se aplicara el lunes de la próxima semana. ¿Qué pasa? ¿Ella queda en la indefensión? Deberían de prevalecer los protocolos, máxime por un tema de género, así como por el tema de menores, ¿no? Como bien lo señaló Marco del Toro, por la crisis de coronavirus. Por la crisis, inclusive la propia Barra Mexicana de Abogados se pronunció el día de ayer solicitando esta suspensión, digamos, Decían de actividades no urgentes. De actividades, no sí. Sé qué término le ponías. Evidentemente, por las circunstancias de esta pandemia, estimamos que se deben de suspender todas las actividades, términos, etcétera, salvo los que tengan que ver con libertad, con detenciones, etcétera. Y el tema de violencia de género de menores es un tema relevante para que no se suspendan esos protocolos y esas investigaciones, evidentemente. Pero sí, yo creo que por el bien de todos, hoy los juzgados, las fiscalías podrían ser un foco de infección importante, ¿no? No, nada más.
Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Ciro. Buenos días, otra vez. Gracias a Yafet, reportera de Imagen Noticias. Suerte en lo que venga. Gracias. Suerte en lo que venga. Suponemos que en algún momento Fernando Daniel Martínez hablará, contará su versión. Supongo que en algún momento lo y tendrá. será una versión totalmente favorable para él. Obviamente. ¿Estás lista para eso? Digo, es algo que esperas porque, o sea, yo siempre supe que iba a haber comentarios buenos y malos. O sea, es algo que debe ser. Y obviamente él, de su parte, pues va a querer dar su versión, favorable a su lado. Entonces, pues yo estoy consciente de eso. No sé cómo me vaya a afectar o no, pero estoy consciente de que lo va a hacer. Muchas gracias y suerte, Edna. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Gracias, Yafet. Gracias, abogado. Gracias, Ciro. Gracias a los tres. El caso de... tristísima historia, el de Fernando Daniel Martínez y Edna Quintanilla.